Saludos, espero que te encuentres bien. Es un gusto para mí volver a compartir este espacio contigo. Para esta semana número 4 estudiaremos los modelos binomial y Black-Scholes que nos permitirán determinar el valor de la prima de una opción. Durante la semana vamos a identificar las variables que son utilizadas para la evaluación con el modelo binomial y el Black-Scholes. Asimismo, vamos a realizar la evaluación de opciones con los modelos binomial y Black-Scholes. Por último, vamos a distinguir los efectos que tienen sobre el valor de la prima los cambios en las variables que componen los modelos mencionados. En cuanto a las actividades, para esta semana realizaremos una única actividad, la cual es una tarea que tiene un valor de 20 puntos. Como hemos mencionado inicialmente, los precios a nivel mundial son cada vez más volátiles, de modo que la administración de riesgo se vuelve cada vez más compleja. De esta manera, los modelos binomial y Black-Scholes permiten determinar cuál será el movimiento del precio de las opciones ante cambios en las variables que los conforman, con el objetivo de que la compañía pueda reaccionar a tiempo y de manera adecuada a cambios en precios y volatilidad. Retomando la explicación de nuestro tema, es importante mencionar que cuando estamos evaluando un precio, estamos haciendo una estimación de cuál debería ser dicho precio, pero no necesariamente esa estimación va a ser igual al precio, porque en la evaluación nosotros utilizamos instrumentos matemáticos para determinar cuál debería ser el precio. Sin embargo, el precio final es determinado en la bolsa de derivados mediante la interacción de la oferta y la demanda. Evidentemente, una evaluación cualificada debe ser cercana al precio final. Adentrándonos en los modelos, vamos a estudiar primeramente el modelo binomial, el cual permite observar el comportamiento de los activos a través del tiempo y es útil para determinar el valor de la prima. El modelo binomial, propuesto por los autores Cox, Rose y Bunstein, tiene la ventaja de ser muy intuitivo y se caracteriza por utilizar una matemática muy sencilla. Suponiendo que tenemos un activo subyacente, el cual llamaremos S, el modelo binomial establece que dicho activo tiende a comportarse de dos formas. Transcurrido el intervalo de tiempo denominado t. Es muy importante tener en cuenta cada de estas variables, porque a futuro, cuando veamos diferentes ejemplos, hay que reemplazar dichas variables. Bajo el modelo binomial, a un paso, S puede subir lo que se conoce como S sub U. U por ser la sigla en inglés de U, es decir, subir. O puede bajar, S sub D. La D por ser la sigla de down, es decir, bajar. El modelo binomial se vuelve más complejo cuando tenemos dos periodos, debido a que ahora las posibilidades de precio aumentan a 3, las cuales son S sub U al cuadrado, porque sube dos veces. Recuerda que la U hace relación a subir en inglés, S sub D al cuadrado porque bajan dos veces, y D hace referencia a down, y S sub UD porque sube el precio y después baja, o viceversa. Cuando tenemos tres periodos, habrán cuatro alternativas diferentes. Al trabajar con el modelo binomial necesitamos conocer los siguientes elementos. Primeramente, el precio del activo subyacente al inicio de la operación, es decir, el precio spot al inicio de la operación. Tenemos que conocer también el precio del ejercicio, es decir, el precio al cual nos comprometemos a vender o a comprar el activo subyacente. Otro elemento es el tiempo de duración de la opción. Tenemos que conocer la tasa de interés libre de riesgo y finalmente la volatilidad del activo subyacente. Todos estos términos
para hallar el valor de la prima, para lo cual tenemos que realizar únicamente dos operaciones. En la primera operación que vemos en pantalla vamos a determinar cuál es la probabilidad de que el precio se incremente, que se verá representado como la variante Q. Posteriormente vamos a sustituir la información que indicamos en la diapositiva anterior. R es la tasa de interés, T es el tiempo expresado en términos anuales, D será 1 menos la volatilidad del precio del activo subyacente, mientras que U será 1 más la volatilidad del precio subyacente. Finalmente, para determinar el valor de la prima, vamos a utilizar la fórmula que aparece en este momento en pantalla, donde Q la hallamos en la diapositiva anterior. Es la probabilidad de que el precio suba. 1 menos Q será la probabilidad de que el precio baje y va a ser la tasa de interés. T será el tiempo expresado en términos anuales. A ver un ejemplo. Una opción sobre una mercancía cuyo precio spot es de 10 soles, en cuanto a la volatilidad es del 20% y la tasa de interés es del 12%. La duración de la opción es de 4 meses o 0.33 años y el precio strike o de ejercicio es de 11. Como primer paso se procede a determinar el precio del activo de acuerdo a las volatilidades. Aquí tenemos 12 por sumarse 2, que es el precio, que es el 20%, de 10, y 8 al restarle el mismo 2, ¿cierto? Equivalente al 20%, haciendo el cálculo, que corresponde a la volatilidad. En segunda instancia, se procede a determinar las probabilidades de que suba el precio como tal. Como vemos en la fórmula, hacemos la sustitución de las respectivas variables y encontramos que esta probabilidad sería de 0.6. Por lo tanto, la probabilidad de que el precio baje sería igual a 0.4 o 0.4. Antes de realizar el vaciado de datos en la fórmula, es necesario determinar el valor al alza y a la baja. Si el precio sube, S sub U, el valor al alza, F sub U, es S sub U menos el precio de ejercicio, es decir, sería igual a 12 menos 11 igual a 1. Si el precio baja, S sub D, el valor a la baja, F sub D, es S sub D menos el precio de ejercicio, es decir, 8 menos 11 es igual a menos 3. Es importante aclarar que siempre que S sub D sea negativo, el valor a la baja es igual a 0. Con la información que tenemos y los procesos realizados, ahora sí se cuenta con toda la información para determinar el valor de la prima. Haciendo la debida sustitución, encontramos que el valor de la prima sería igual a 0.58, es decir, la evaluación nos indica que la prima debería ser 0.58. Obviamente el precio de dicha prima, por lo que explicamos al principio, difícilmente será igual a 0.58, pero si nuestra evaluación es correcta, seguramente el precio va a girar alrededor de este valor. Recordemos que para adquirir una opción se debe de pagar una prima, por consiguiente es relevante comprender qué ocurriría con el valor de la prima ante una variación de las variables que la conforman. En la última semana vamos a ver lo significativo que es determinar el comportamiento de la prima, debido a que de esto depende el ser rentable o no cubrirse con opciones. Finalmente, debo agregar que el modelo binomial permite una estimación del valor de la prima, pero el valor final como tal será decidido por la fuerza de la oferta y la demanda.
Asimismo, la utilidad del modelo binomial va a radicar precisamente en que permite estimar movimientos sobre la prima, cuando hay cambios en variables importantes como el tiempo de vencimiento, el precio spot y de ejercicio, y cambios en la tasa de interés que permiten una mejor administración del riesgo. Por otra parte, otro modelo importante para determinar el modelo de la prima es el modelo Black-Scholes, el cual se utiliza para la estimación del valor de la prima de las opciones. Debo resaltar que por el artículo donde se plantea este modelo, sus autores recibieron el Premio Nobel de Economía. El modelo Black-Scholes es una continuación del modelo binomial. Sin embargo, este asimila de una mejor manera las funciones de probabilidad. Las fórmulas de evaluación de la prima por el modelo Black-Scholes tienden a ser más retadoras para determinar el precio call, es decir, de la opción de compra. Por tal, utilizaremos la primera fórmula ubicada en la parte superior izquierda, en la cual también necesitamos conocer el precio de la acción, el precio de ejercicio, la tasa de interés libre de riesgo, el tiempo de vencimiento expresado en años y la volatilidad del precio de la acción. Para determinar el valor de la prima de una opción de venta o una opción put, requerimos a la fórmula ubicada en la parte superior derecha, donde necesitamos conocer exactamente las mismas variables. Como se puede observar, tenemos una variable denominada n, entre paréntesis x, función de probabilidad acumulativa para una variable normal estandarizada. Es la probabilidad de que una variable con una distribución normal estandarizada 0.1 sea menor que x. Quiero manifestar que no tienes por qué preocuparte, estimado doctorando, estimada doctoranda. No tendrás que realizar estas operaciones, debido a que existen en línea varias páginas web que lo calculan de manera automática. Lo que nos interesa realmente en este módulo es ver cuál es el impacto que tienen las variables que conforman el valor de la prima sobre dicho valor. Los estudiantes que no estén familiarizados con funciones de probabilidad, les vamos a comentar que n de sub 1 y n de sub 2 son las razones por las cuales este modelo tiene importancia. Sin embargo, para hallar estas probabilidades se requiere una aplicación o software como Excel. O bien, como les comenté en la diapositiva anterior, existen muchas páginas web donde puedes encontrar el valor de la prima sin necesidad de recurrir a un cálculo manual. Vamos a profundizar mediante un ejemplo. Si el precio del cacao a 6 meses antes del vencimiento es de 42 y el precio de ejercicio de la opción es de 40 pesos, la tasa de interés libre de riesgo es del 10% anual y la volatilidad es del 10% anual. Como primer paso, se estima el valor de D sub 1 y D sub 2 arrojando como resultado 0.7699 y 0.6278 respectivamente. Finalmente, en la tabla podemos ver los resultados finales, donde podemos observar en la última fila, en los últimos dos recuadros, que la probabilidad de n de sub 1 sería de 0.2209 y la probabilidad de n de sub 2 sería de 0.2651. Con estos datos ya podemos calcular el valor de la prima de una call o de un put. Reemplazando variables, encontraríamos que el valor del call sería de 4.76 unidades y el valor del put sería de 0.81 unidades.
Aquí es menester insistir en lo siguiente: tú no tendrás que realizar estas operaciones. En dado caso que tuviera que realizarlas, existen muchas aplicaciones donde puedes obtener el cálculo de manera muy sencilla y práctica. Lo que realmente nos interesa es ver cómo las variables que conforman el valor de la prima van a estar afectando el valor de la misma. El mismo caso que en el proceso binomial, la utilidad del modelo Black-Scholes radica en que se puede estimar cuáles serían los movimientos de la prima cuando ocurren movimientos en los precios spot, precios de ejercicio, tasas de interés, cambios en la volatilidad y tiempo. En las tablas que se observan en la presentación vamos a ver los efectos, las variables que conforman la prima sobre el valor de la misma. En la primera tabla vamos a ver los efectos sobre la prima de un call. Si el precio spot se incrementa, el valor de la prima se va a incrementar. Si el precio de ejercicio se incrementa, el valor de la prima va a disminuir. Si la volatilidad se incrementa, el valor de la prima se va a incrementar. Si la tasa de interés se incrementa, el valor de la prima también se va a incrementar. Y si el tiempo se incrementa, el valor de la prima también se va a incrementar. Para el caso del put, si el precio spot se incrementa, el valor de la prima va a disminuir. Si el precio de ejercicio se incrementa, el valor de la prima va a aumentar. Si la volatilidad se incrementa, el valor de la prima también se va a incrementar. Si la tasa de interés aumenta, el valor de la prima va a disminuir, mientras que si el tiempo aumenta, el valor de la prima también va a incrementar. En conclusión, la prima es el costo que se tendría que pagar por una cobertura. Por consiguiente, es indispensable analizar las variables que pueden impactar en el valor de la prima, debido a que estará impactando en el costo que se desea desembolsar, de acuerdo al modelo binomial o al modelo Black-Scholes. Existe una relación directa entre el valor de la prima y el precio spot, la volatilidad, la tasa de interés y el tiempo, y una relación indirecta con el precio de ejercicio. En el modelo Black-Scholes, para un put, la relación es directa con la volatilidad, el precio de ejercicio y el tiempo, pero inversa con el precio spot y las tasas de interés. Como lo mencionamos anteriormente, previo a tomar una cobertura, es relevante analizar y conocer los riesgos. Por lo tanto, en la siguiente semana vamos a estudiar los mapas de riesgos que puede adoptar valor académico a sus proyectos de tesis e identificar aquellas variables que puedan ser sujetas a ser gestionadas mediante una cobertura. Muchas gracias por tu atención. Te recuerdo tener en cuenta las lecturas y videos sugeridos para el desarrollo de la actividad propuesta para esta semana. Fue un gusto de nuevo compartir contigo. Nos estamos leyendo y comunicando. Un abrazo.